Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada mañana para meditar en la palabra de Dios y recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos refuerzan nuestra fe, que nos ayudan a crecer y que fortalecen nuestro espíritu a cada instante. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Aire les doy la bienvenida a este canal. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También quiero invitarles muy especialmente a que sean partícipes de nuestro club de lectura, que pertenezcan a nuestro club de lectura, que se unan para generar esa disciplina de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. De verdad que estamos muy agradecidos con el Señor por esta estrategia que nos ha dado. Si usted quiere pertenecer a nuestro club de lectura, el link está en la descripción para entrar dentro del grupo de WhatsApp. Así que vaya a la descripción y allí encontrará el link para unirse a nuestro club de lectura. Bueno, y continuamos en el día de hoy en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Damos gracias al Señor porque nos permite introducirnos y estudiar las Escrituras en este libro, en este Evangelio tan hermoso con el que se inicia el Nuevo Testamento. Y recordemos que el Señor viene enseñando y enfatizando durante todo el texto que llevamos hasta ahora acerca del reino de Dios, de qué significa el reino de Dios. Recuerde que cuando empezamos a estudiar este libro, pues nos hicimos dos preguntas que se empiezan a resolver en estos evangelios. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es el evangelio? Y yo le agregaría una tercera. ¿Qué es el reino de Dios? El Señor nos ha venido ilustrando y ha venido enseñando a través de cada texto, a través de cada conversación que Mateo deja registrada aquí en los textos, qué significa todo esto. Y en este capítulo 22 hemos visto pues esa confrontación que el Señor tiene con aquellas personas que de alguna manera se oponían a Él, que de alguna manera tenían un razonamiento contrario a las ideas del Señor. Básicamente estamos hablando de varios grupos que son los fariseos, los saduceos y los escribas o los intérpretes de la ley. Vamos a continuar entonces en esta larga conversación que el Señor tiene, en esta larga enseñanza, en el versículo 34, el versículo 33 de Mateo 22. Dice: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esto termina aquí una sección y quiero hacer énfasis en este versículo porque la gente el Señor no estaba solo en la explicación en la explicación y en la enseñanza que estaba teniendo en el templo. Había mucha gente alrededor. Sobre todo, según nos deja entender el texto, habían muchos religiosos, muchos fariseos, muchos saduceos, este tipo de personas que se dedicaban y que eran religiosas y enraizados en su doctrina. Y dice que oyendo la gente se admiraban de la doctrina y de lo que el Señor enseñaba, sobre todo viendo que el Señor pues tenía una apariencia humilde y mostraba esa humildad por todas partes. Dice el versículo 34: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí vemos
una vez más cómo estos personajes, los fariseos, estaban ahí como en una contienda con el Señor. Recuerde que esta sección la hemos titulado como un choque de trenes, un choque de poderes. Aquí estaba teniendo el Señor una confrontación contra los religiosos, contra las actitudes religiosas. Y entonces aquí sacamos una conclusión. ¿Cuánto daño hace la religiosidad? Bueno, y usted se preguntará, bueno, ¿y qué es la religiosidad? Quiero aclarar un poquito esto antes de continuar. Mire, la religiosidad es esa actitud que muchas veces tiene el hombre, donde se apegan a una doctrina, donde se apegan a una cultura, donde se apegan a algo que han recibido desde niños, desde chiquitos, pero no quieren aprender nada nuevo. En otras palabras, ellos es de aquellos que dicen, esto fue lo que a mí me enseñaron y es así y punto. Y no acepto una idea nueva. Y entonces conocen la religión, conocen las escrituras, saben todo, se han estudiado el Tanakh, se han estudiado el Antiguo Testamento, conocen todos los pormenores de la ley, pero no ponen en práctica nada. Viven una vida totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, en otras palabras, son religiosos. Y eso era lo que le pasaba a los fariseos. Eso era lo que le pasaba a estas personas. Ahora, entre los fariseos y los saduceos había como una especie de rivalidad. Los fariseos y los saduceos, vamos a compararlo así, como dos partidos políticos, más o menos. Cada uno de ellos tiene su ideología, su forma de pensar. Entonces, pues cuando hablamos de partidos políticos, necesariamente tenemos que hablar de que hay dos formas de pensar en cuanto a la política y en cuanto a la ideología, o la izquierda o la derecha, o los conservadores o los liberales. Entonces, son ideas contrarias. Y esas ideas pues dan lugar a unos enfrentamientos ideológicos bastante fuertes. De hecho, pues mire que yo soy colombiano y en mi país, Colombia, durante los años 50 se vivió una época que se conoció como la época de la violencia. ¿Y qué fue la época de la violencia? Pues fue un conflicto bipartidista, liberales contra conservadores, y se hizo mucho daño. Hubo mucha violencia en Colombia, en los campos, en las ciudades, y de hecho de ahí se derivó un problema social más grave que fueron las guerrillas. Entonces, miremos esto, los fariseos y los saduceos eran dos ideologías enfrentadas. Entonces, el Señor en la sección anterior, pues hizo callar o mandó callar o dejó callados a los saduceos. Entonces por eso aparece aquí esto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Y aquí aparece otro protagonista del conflicto, los intérpretes de la ley o los escribas. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, eran maestros que se dedicaban a la traducción, a la traducción, vamos a explicarlo así, a estudiar la palabra y a copiar la palabra. O sea, ellos su labor era precisamente eso. Ellos estudiaban la palabra, tenían que tenerla muy clara, la copiaban porque en ese tiempo pues no habían imprentas, y para distribuir la palabra a otras personas pues tenían que hacer una copia a mano de esas de las escrituras. Por eso se llaman escribas. Ellos escribían la palabra y tenían unas reglas, unas normas para hacer este trabajo. Ellos tenían que escribirla tal cual
transliterarla, o sea, tenían que hacer ese trabajo tan meticuloso. Y en ese trabajo, pues ellos también tenían que conocer la palabra y también la enseñaban. O sea que eran doctores, eran maestros de Biblia. Ellos conocían la palabra. Entonces, dice que estos intérpretes de la ley, que también, por lo que se nos dice aquí, eran fariseos, era otro grupo de personas, vino, dice, y viene y le pregunta al Señor, dice aquí, por tentarle. Una vez más vemos la actitud que tienen al buscar al Señor, la actitud que hay en el corazón al abordar o al entrar a tener una relación con Cristo. Y entonces aquí viene mi pregunta, ¿cuál es mi actitud o cuál es su actitud al venir delante de Dios? Mire, dice que este hombre viene y le pregunta, pero dice aquí, Mateo nos aclara, por tentarle. O sea, a ver en qué se equivoca el Señor para hacerle caer, para comprobar que está equivocado. Mire, he conocido testimonios de muchas personas que esto lo han intentado. De hecho, vi un documental y una película de un hombre y hay un libro también muy famoso de personas que han emprendido estudios para comprobar que Dios no existe y de que la Biblia es una mentira y es una falacia. Y han terminado por demostrar todo lo contrario. Es decir, por demostrar que la Biblia es mentira, por demostrar que Dios no existe, han terminado de rodillas delante de Dios, comprobando que Dios sí existe y que la Biblia es verdadera. Yo les invito a que busquen un autor que se llama Josh McDowell, que tiene un libro y unos libros pues bastante muy hermosos y muy instructivos para que amplíe su biblioteca, si a usted le gusta estudiar la Biblia. Entonces este hombre dice, por tentarle, viene y le hace una pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una pregunta clave para el Señor y para nuestra vida. ¿Cuál es el gran mandamiento que nosotros debemos cumplir? Entonces el Señor le da una respuesta y le dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Mire, aquí Mateo nos expresa esta respuesta del Señor. Pero hay un pasaje paralelo que nos va a permitir entenderlo un poquito más. Y el pasaje paralelo está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, a partir del versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mire la respuesta que el Señor le da. O sea, Marcos nos permite entender un poco más acerca de este pasaje y de esta situación. Por eso, en los evangelios tenemos que tomarlos así. Son cuatro puntos de vista. Es como cuando usted está viendo un partido de fútbol y hay una escena, una jugada un poco polémica y hay muchas cámaras que están rodeando el campo. Entonces, nos muestran en la imagen todos los puntos de vista para analizar la jugada y para analizar todas las situaciones que están pasando. Entonces, estos son los evangelios también. Son las cámaras que nos permiten entender o nos dan a entender los diferentes puntos de vista acerca del Señor. Y entonces, en Marcos nos permite entender una cosita más, y es la respuesta del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál es el primer mandamiento? Él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor
uno es. Y esto hace referencia a un pasaje de la Biblia muy conocido que está en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, que es el mismo pasaje que el Señor está citando, pues es un pasaje que para los judíos es muy conocido. Una oración muy famosa que se llama Shema Israel. ¿Y qué es Shema Israel? Bueno, es una oración que hacen los judíos por la mañana, al amanecer y al atardecer, donde hacen esa declaración: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, todos los días ellos están recordando esta declaración: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mire, y aquí vamos a comprender una verdad bien grande y bien especial. Mire, aquí el Señor le está diciendo: oye Israel. Ahora, ¿qué es Israel? Israel es el nombre del pueblo escogido de Dios. Israel, el nombre de Israel, el nombre de Israel, pues tiene como significado el que ha luchado con Dios y ha vencido. El que ha vencido, el nombre del vencedor. Y Israel es el pueblo escogido de Dios. Ahora, usted y yo hemos sido escogidos. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios. En Romanos capítulo 11 nos dice la palabra de Dios y nos dice el apóstol Pablo que usted y yo fuimos injertados en el tronco principal, en el olivo. Ese olivo es Israel. Y usted y yo hemos sido injertados en esa raíz que nos sustenta. Por eso el apóstol Pablo en Romanos habla de que usted y yo fuimos adoptados en la familia de Dios. Hacemos parte de esa familia. Hacemos parte de esa raíz espiritual que Dios escogió. Entonces, podríamos también hablar que cuando el Señor dice: oye Israel, se está refiriendo a usted, se está refiriendo a mí, se está refiriendo a cada uno de aquellos que hemos sido escogidos por el Señor. Ahora, aquí la palabra es clara: oye. Y esa palabra oye en hebreo es Shema. ¿Qué es Shema? Shema es oír con el entendimiento, oír atentamente. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo: oye Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego nos registra Mateo y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Que complementa, o sea, cuando usted entiende que el Señor es su Dios, cuando usted pone el entendimiento para oír lo que Dios quiere decir, lo que Dios le quiere decir a usted, entonces usted va a amar al Señor. Amar al Señor, ¿cómo? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mire que aquí está utilizando 3 términos: corazón, alma y mente. Todo nuestro ser, desde nuestro interior. Y en Marcos agrega la palabra fuerzas. Si juntamos los dos versículos, pues en Marcos aparece la palabra fuerzas, que tiene que ver algo con lo físico. Mire, la pregunta aquí es: ¿está usted amando al Señor? ¿Está usted amando, entregándole su corazón al Señor con toda su corazón, con toda su alma, con toda su mente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tan consagrado está usted hoy recibiendo este mandamiento? Mire, el Señor está recordándonos aquí que el gran mandamiento de la ley es amarlo a Él con todo nuestro ser, no por partes, no a pedacitos,
No una parte sí, otra parte no. Ahora vuelvo y le hago la pregunta. ¿Está usted amando al Señor con todo su corazón? ¿O tiene su corazón dividido? ¿O tiene su corazón puesto en otra cosa que no es el Señor? ¿O tiene su corazón puesto en las riquezas? ¿O tiene su corazón puesto en el amor de una persona? ¿O tiene su corazón puesto en cualquier otra cosa que no sea el Señor? O muchas veces el corazón se ha endurecido tanto que nos impide amarlo. Muchas veces el corazón se ha endurecido tanto que nos impide comprender y entender el amor de Dios. Y desconfiamos. Mire, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus emociones, con tus sentimientos, con tu mente. Y mire que aquí aparece la palabra mente. Tiene que ver aquí con los pensamientos. Tiene que ver aquí con lo que pensamos. La mente ocupa un lugar muy importante en nuestra vida personal. Porque lo que nosotros pensamos, eso somos. Entonces muchas veces tenemos pensamientos de derrota, tenemos pensamientos de que no servimos para nada, tenemos pensamientos negativos, tenemos pensamientos oscuros, contaminados, con inmundicia, estamos pensando mal de otros o simplemente pensamos equivocadamente. Mejor dicho, hay pensamientos muy oscuros. Uno de los males que sucede en este mundo hoy en día, en el pleno siglo XXI, es la falta de salud mental en las personas. Pero aquí el Señor nos está diciendo que ame al Señor, que amemos al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Que nuestros pensamientos sean buenos, sean santos y sean para Él. Ahí es donde está la gran lección del día de hoy. Este es el primero y grande mandamiento, dice el verso 38 en Mateo. El primero, o sea, el mandamiento principal que usted y yo debemos cumplir. Pero luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos, dice el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, cuando estudiamos los 10 mandamientos, que de hecho tenemos un estudio en nuestro canal que recientemente terminamos en nuestras prédicas en directo sobre los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos hay 2 partes que son vitales. 5 mandamientos, dice que habían 5 mandamientos en una de las tablas de la ley y otros 5 mandamientos estaban en la otra. Los 5 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Mis mandamientos hacia Dios. Amarlo a Él, servirle a Él, adorarle a Él. Mi actitud hacia Dios, mandamientos hacia Dios. Y cuando aprendemos a amar al Señor, cuando aprendemos a entregarle nuestro corazón al Señor, cuando aprendemos a depender de Él, cuando aprendemos a adorarle a Él, a tenerlo a Él como primero en nuestra vida, entonces, solo entonces, vamos a aprender a amar a nuestro prójimo. Ese es el segundo mandamiento. Y esa es la segunda tabla. Si examinamos la segunda parte de los 10 mandamientos, nos encontramos que esos mandamientos tienen que ver con el prójimo. Tienen que ver con no hacerle daño a las personas. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo viene como consecuencia del primero. Si nosotros no amamos al Señor, no vamos a poder nunca amar a nuestro prójimo, amar las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si nosotros no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pues entonces no vamos a estar capacitados para amar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, para mirar a nuestros hijos con ojos de misericordia, con ojos de amor. No vamos a estar capacitados para amar a aquel que está hablando mal de nosotros, que nos hace daño.
lo principal es amar al Señor. Esto tiene que ver con entrega. Esto tiene que ver con adoración. Esto tiene que ver con consagración. Entonces la pregunta en esta primera sección es, ¿qué tanto estás amando al Señor? Aquí está la gran pregunta que usted y yo debemos hacernos en este momento. Y dice el verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a mirar lo que dice el verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mire, aquí los fariseos, el Señor les hace una pregunta a los fariseos. Les lanza una pregunta, o sea, ya no son ellos los que preguntan, es Él el que les pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y mire la respuesta. Ellos dicen, de David. O sea, están admitiendo que Él es hijo de David. O sea, de alguna forma, ellos pues están como entendiendo el significado de esto. Yo no sé si de alguna forma lo entenderían. De todos modos, en la respuesta de ellos hay algo muy grande. Ellos están reconociendo que Él es hijo de David. Entonces, luego le pregunta al Señor, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, y aquí está citando un salmo que es el Salmo 110. Entonces el Señor les dice, pero ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Mire, y esto nos deja ver el carácter profético de muchos de los salmos. Cuando leemos ciertos salmos, hay salmos que se llaman salmos mesiánicos. De hecho, aquí en el canal también tenemos un estudio que hicimos hace ya varios años sobre los salmos. Yo le invito a que vaya y lo estudie y lo vea, lo escuche, que también es importante. Tenemos un estudio muy amplio y muy especial. Y dentro de esos salmos nos encontramos salmos mesiánicos. Un salmo donde David en el Espíritu le llama Señor. Y dice, y cita el salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces el 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mire, lo que estamos viendo aquí es que el Señor está llevando a los fariseos y a estas personas religiosas a entender el nivel en el que él estaba. Y le dice, pues, ¿cómo así que si Jesús es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Y aquí vamos a entender también otra lección muy, muy importante. Mire, David reconoce el señorío de Cristo. David reconoce que Cristo es el Señor de su vida y que Cristo está por encima, muy por encima de él. Ahora, la pregunta es, ¿usted está reconociendo el señorío de Cristo en su vida? ¿Usted está reconociendo que Jesucristo es el Señor? ¿Qué significa el que Él sea el Señor? Un Señor es un dueño, es un amo, es un soberano, es el que gobierna, es el que manda sobre una región, sobre un territorio. David lo reconoció como el Señor. David lo reconoció como alguien superior. Y mire, y aquí aparece esa palabra Señor con mayúscula, no como un adjetivo, sino como un nombre propio, que Él es el Señor. Y ahí entonces viene la gran lección, la segunda lección
de este devocional. Y la pregunta, ¿es Jesucristo el Señor de su vida? ¿Es Jesucristo el Señor de su matrimonio? ¿Es Jesucristo el Señor sobre su área física, sobre su salud? ¿Es el Señor Jesucristo el Señor en sus finanzas? Eso es una de las situaciones que en este momento usted y yo tenemos que aprender a reconocer y hacerlo el Señor de nuestra vida. No de nombre solamente, sino que ese título de Señor sea de verdad una realidad en nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Hágalo a Él, el Señor de su vida. Haga de Cristo el Señor de su casa. Haga de Cristo el Señor de sus finanzas. Haga de Cristo el Señor de su matrimonio. Haga de Cristo el Señor de todas las áreas de su vida. Esa es la lección. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y mire que aquí dice el versículo 46 y termina esta larga discusión. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, en otras palabras, el Señor los dejó callados. El Señor los dejó callados. Nadie le preguntaba, porque sabemos que preguntaban era por tentarle, como una especie de trampa. Pero el Señor le respondió. El Señor le respondió. Entonces, conclusión de este devocional. ¿Qué tanto estamos amando al Señor? ¿Qué tanto está usted, hijo de Dios, que se llama cristiano, está amando al Señor con todo? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. Que lo amemos no solamente de palabra, sino con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Qué tanto está usted reconociendo la soberanía de Dios en su vida? Vamos a orarle al Señor en este día. Vamos a terminar este tiempo devocional. Y permitámosle al Señor que Él sea el dueño, el Señor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos en este día escuchar tu palabra. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Padre, hoy recordamos lo que nos dices en Deuteronomio 28. Ayúdanos a oír atentamente tus mandamientos, a guardarlos y a ponerlos por obra, Señor. A poner por obra, a tener la actitud de obedecer cada mandamiento, cada palabra, cada mandato, cada una de los parámetros, estatutos y decretos que tú mismo nos has dado a través de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque a través de tu palabra vemos tu amor. Padre, tú nos enseñas también en una de las cartas que nos amemos, que te amemos a ti, porque tú nos amaste primero. Y tan grande ha sido tu amor que diste a tu Hijo unigénito. Lo diste para que muriera en una cruz por amor. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, Señor. No queremos entregarle nuestro amor a otra cosa que no seas tú, Señor. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida nuestro corazón ha estado inclinado a buscar otras cosas, a buscar cosas en el mundo y en otros ambientes donde no se nos ha perdido nada, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarte cada día, como dice tu palabra, y a cumplir este mandamiento, y a amar a otros, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy, Señor, te nombramos como el Señor de nuestras vidas. Hoy reconocemos tu señorío. Hoy reconocemos que tú eres el Señor, el dueño, el soberano, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, Señor.
en nuestras finanzas. Te reconocemos como el Señor de nuestras finanzas. Te reconocemos como el Señor en nuestro matrimonio. Te reconocemos como el Señor en nuestra vida sexual. Te reconocemos como el Señor en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras limitaciones. Te reconocemos como el Señor en nuestra vida familiar. Te reconocemos como el Señor en todo ámbito donde nosotros nos movamos y nos desenvolvamos. Padre, yo te doy gracias, porque por encima de todo tú eres Dios soberano. Tú eres Señor y Rey. Señor mío y Dios mío, eres tú, Señor. Por eso hoy, Señor, te escuchamos. Abre nuestros oídos para oír atentamente tu palabra, para seguir tus instrucciones y para seguir amándote como tú nos has amado. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.